En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Muy buenos días, soy Francisco Sepulcre, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy tenemos el placer de contar con Ignacio Martín Villalba, director de Relaciones Institucionales en Candriam. Pero antes de la entrevista, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Muy buenos días, Ignacio. Es un placer tenerte con nosotros en Inversión con nombre propio. Poder contar con la participación de una gestora como Candriam es para nosotros un verdadero honor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Pues muy bien, Francisco, y muchas gracias por permitirnos estar con vosotros. Es un placer para nosotros que hayáis podido sacar un hueco para poder participar en este programa. Bueno, Ignacio, venimos de un año y medio muy complicado donde hemos pasado por una pandemia. Estamos viviendo ahora mismo una reapertura económica que ya empezamos a ver en China en su momento, después de la pandemia, fueron los primeros en reactivar su economía. Luego hemos visto cómo se fue incorporando Estados Unidos y más tarde Europa, que ya hemos cogido otra vez ese ritmo de reapertura junto con otras regiones. ¿Cuáles son las perspectivas de Candriam para el mercado a medio y largo plazo? Pues mira, a medio plazo somos muy positivos. Los datos macros que vemos en todas las regiones son datos de crecimiento y vemos que todas las medidas que han tomado los distintos bancos centrales y los gobiernos pues han tenido el efecto que estaban buscando. Quizás lo mejor del crecimiento ya lo hemos visto y en algunos de los datos adelantados que vemos son un poquito menos fuertes, pero esto no es negativo. Es decir, es verdad que el crecimiento que vimos fue muy fuerte y es normal que los datos que veamos ahora sean un poco menos fuertes, pero seguirán siendo fuertes. Vemos que los PMIs son constantemente por encima de 50, por lo tanto, siempre que estemos por encima de 50, pues eso significa que vamos a seguir viendo crecimiento. Uh-huh. El mercado actualmente depende mucho de los bancos centrales y desde nuestro punto de vista, la clave de cómo evolucione va a depender mucho de estos programas y estos estímulos que hemos visto en los últimos años, ¿no? El mercado lleva dopado muchísimo tiempo y quitarle ese dopaje que le han metido los bancos centrales, pues lógicamente pues va a hacer que veamos volatilidad y que se vayan resintiendo. Pero a medio y largo plazo que creemos que estamos en una situación muy positiva y que las bolsas nos van a ir dando alegrías. Sí. Solo hay que ver los últimos datos que se han publicado y los datos que además veremos mañana. Nosotros tenemos que sean muy positivos, tanto la encuesta de ADP, en la que se espera un dato de unos más de 400.000 empleos en Estados Unidos, y luego el viernes también veremos los datos de desempleo ya oficiales, ¿no? En los cuales nuestra previsión es que bajen una décima, están cerca del 4,7, por lo cual cada vez más cerca del pleno empleo, que al final es el mejor dato para poder ver cómo va una economía. Uh-huh. Y bueno, todo este impacto, todo este impulso que están dando desde los bancos centrales, como estabas comentando, ¿crees que tendrá un impacto limitado dentro de las economías o que sí que habrá algunos sectores o zonas geográficas que cogerán este impulso fiscal y este apoyo por parte de los bancos centrales en la política monetaria? ¿Crees que este impacto les servirá para seguir creciendo a futuro o tendrá un impacto limitado? ¿Y qué zonas o sectores crees que acogerán mejor estos impulsos? Pues vamos a ver, el efecto de estas ayudas yo creo que ya las hemos visto en gran medida.
Es decir, hemos tenido una de las mayores crisis que se recuerdan durante el año 2020 y en la actualidad, si nos fijamos, tanto Europa como Estados Unidos, región por región, ha recuperado ese crecimiento perdido durante 2020, que es lo que realmente buscaban estas ayudas. Ahora bien, sabemos que estas ayudas van a seguir en el tiempo, en el caso de Europa, con los famosos fondos Next Generation, que van a marcar una fuente de crecimiento para la próxima década. Ahí vemos muchos sectores y muy diversos, si bien todos tendrán un claro enfoque en unas menores emisiones y en la digitalización, por lo cual este tipo de compañías, las que están involucradas en tanto reducir las emisiones como ayudar a otras a digitalizarse, creemos que serán las grandes vencedoras de la próxima década. Ahora bien, la tecnología sabemos que no la tenemos que ver como hace una década, es decir, a día de hoy todas las compañías tienen que digitalizarse y de esto en gran medida depende el crecimiento de las compañías, ¿no? Pero para concluir, quería dejar un mensaje positivo en el sentido de que vemos que estas ayudas van a seguir reforzando la economía, van a seguir aumentando los beneficios de las empresas y al final la bolsa, los mercados dependen de los beneficios de las empresas. Entonces, si vemos que seguimos teniendo buenos resultados empresariales, será un buen indicativo para mantenernos en las bolsas con independencia de que veamos recogida de beneficios y veamos cierta volatilidad y pequeño nerviosismo. Sí, o sea que seguimos positivos por la parte de la renta variable, ¿no? Algo que por la parte de la renta fija estamos viendo que nos resulta cada vez más complicado encontrar alternativas. Estamos viendo unos tipos de intereses reales negativos. Estamos viendo que la parte de la parte conservadora de las carteras es actualmente lo más complicado de gestionar. ¿Dónde podemos encontrar alternativas? Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado alguna alternativa en el Candrian Bonds Euro High Yield, por ejemplo. ¿Qué nos puedes contar acerca de este fondo y qué estrategia tiene este gestor? Pues es verdad lo que comentas, la situación en la parte más cauta de los inversores o para los inversores más cautos es ciertamente compleja. Pero es ciertamente compleja porque siempre lo comparamos con épocas pasadas. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar focalizarnos es cuál es la situación actual y, como bien comentas tú, dónde podemos encontrar valor, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es analizarlo desde las perspectivas de la coyuntura actual. La deuda de crédito, bajo esta perspectiva, tiene muchos aspectos positivos. El entorno macroeconómico es favorable. Vemos crecimiento en la mayor parte de las regiones, como comentamos anteriormente. Vemos que el empleo se está reduciendo y las métricas de las compañías se siguen saneando. En este sentido, si vemos unas compañías que tienen unos mayores beneficios y estos beneficios los mantienen en cajas, pues los ratos de endeudamiento van a ir mejorando y esto es positivo para los bonistas. Es verdad que no todo es positivo, es verdad que hemos visto en el mercado o un mercado que está pasando de ser pro bonista a pro accionista, y esto quiere decir que de estar muy enfocado en que el que le prestaba el dinero se sintiera cómodo con ellos, cada vez están volcándose un poco más en que el accionista esté cómodo con ellos. Y esto, si bien puede ser muy positivo para el accionista, no es tanto para el bonista. ¿Qué tipo de medidas me refiero con esto? Pues medidas como pagar altos dividendos o realizar fusiones o nuevas adquisiciones en las cuales incorporan la deuda a la compañía y esto realmente para el bonista no es tan positivo. Pero quizás el tema que yo creo que nos preocupa más a todos, lo comentabas tú y lo comentaba yo al principio de mi respuesta, es que las TIRES realmente han dejado de ser atractivas. Han dejado de ser atractivas en la mayor parte de los gobiernos, sobre todo en países desarrollados, han dejado de ser atractivas en el crédito investment grade. En el crédito high yield sí vemos que es atractivo, sobre todo en términos relativos, y esto se produce por varios puntos que yo creo que siempre es interesante tener en cuenta. Por un lado tenemos el mercado de high yield que tiene una menor duración,
ya sabemos que hay una alta correlación, bueno, es de 1 entre la subida de los tipos de interés y la duración. Entonces, cuanto más baja sea la duración, pues si vemos subidas de tipos de interés, que es lo que el mercado espera, pues nos va a afectar menos. Y por otra parte, el spread de crédito en términos relativos es mucho más atractivo de que el podemos ver en gobiernos investment grade o en crédito investment grade. En definitiva, lo que podemos esperar del high yield, pues al tener una menor duración y al tener este colchón, este spread de crédito, pues podemos esperar que se va a comportar mejor que el investment grade en general y que las tires que tenemos, pues en términos absolutos, cuando pase el año, pues serán muy similares al cupón que están pagando actualmente, que está alrededor del 3-4%. Uh-huh. Y bueno, dentro, hablando de, ya pasando a inversión en temáticos, en lo que son fondos temáticos, estamos viendo también que Candriam, bueno, ofrece soluciones dentro de su gran gama de productos, como puede ser la biotecnología, que es uno de los sectores, bueno, que se apuesta por ellos a futuro. Podemos hablar del fondo que tenéis, el Candriam Equities Biotechnology. Cuéntanos algo más acerca de este fondo para que los inversores que les guste invertir en sectores, en temáticos, puedan conocerlo más a fondo. Perfecto, Francisco. Pues mira, en primer lugar yo creo que es muy importante entender por qué ese cambio de invertir en sectores o invertir en zonas geográficas a empezar a invertir en temáticas, ¿no? Invertir en una temática al final no deja de ser invertir de forma global. ¿Y por qué es esto? Porque el mundo está mucho más interconectado que hace 2 décadas. En este sentido, una empresa que cotiza en Brasil, en Estados Unidos o en España, sus ventas las realiza a nivel global. Entonces, cada vez más los inversores lo que buscan es buscar ese crecimiento de aquellas zonas, entendido como zonas, sectores de forma global, esas tendencias que te están teniendo un mayor tirón y ya no tanto en Estados Unidos o en Europa o en los distintos países que lo que buscabas es llevarte el crecimiento de esas zonas. En la actualidad lo que buscamos es llevarnos un crecimiento superior al crecimiento global por estas tendencias, que se entiende que van a crecer más que el mercado en general. Y es lo que hemos visto en la última década, ¿no? Pues como bien mencionas, el fondo de biotecnología lo englobamos dentro de la tendencia de cambio demográfico. Hemos visto que en las últimas décadas la población tiene una mayor esperanza de vida. Hemos visto que, por ende, el envejecimiento de la población es mayor, pero esta población vive con una calidad de vida mucho mejor de la que vivía hace 30 años. En este sentido, sus pautas de consumo son muy diferentes de las que podemos pensar de nuestras abuelas o bisabuelas, no tienen nada que ver, ¿no? Y en biotecnología, en medicina en general, hay que tener en cuenta que cuando una persona cumple 65 años, su gasto en sanidad se duplica y cuando cumple 85 años se cuadriplica. Entonces, todas aquellas compañías que están en biotecnología, que desarrollan productos con valor añadido que mejoran la vida de estas personas, pues lógicamente van a tener una mayor demanda y por ende sus beneficios van a ser altos. Y al final esto es, la verdad es que es uno de los negocios más simples del mundo. Es decir, tú tienes un buen producto, tienes una patente, por lo cual puedes imponer tus precios y el secreto está en encontrar aquellas compañías que están a punto de sacar ese nuevo producto y que ese producto va a ser aprobado por los distintos reguladores. Entonces, si tienes un equipo como es el de Candriam, que está enfocado en entender el medicamento, y por eso ya sabes que todos nuestros analistas y gestores tienen un background de medicina o biotecnología, es decir, son o doctores o tienen un doctorado en biotecnología, pues tienes el 80% del camino hecho. En este sentido, quizás el sector de la biotecnología, el de la medicina en general, pero el de la biotecnología en particular, pues sea una de nuestras apuestas core a medio y largo plazo para los próximos años. Muy bien.
La verdad que es un fondo muy interesante. Nosotros lo tenemos en cartera, recomendados, y bueno, la verdad que nos da muy, muy buenos rendimientos. Ignacio, vamos a hablar por la parte de la macro. Otro de los puntos que está acaparando todo el interés de los accionistas, de los inversores, es la inflación, ¿no? Nos gustaría saber qué visión tiene Candriam acerca de la inflación, si está más por la parte de los bancos centrales, que están comentando que esta inflación es transitoria y que no va a mantenerse en el largo tiempo, o si por el contrario creéis que esta subida de precios pues viene para quedarse algo más de lo esperado y de lo que nos gustaría a muchos de los inversores, ¿no? Pues la verdad es que es un debate muy interesante y lógicamente afecta muchísimo a la evolución tanto de la renta fija como de la renta variable, ¿no? Ya que si vemos inflación, pues habrá subida de tipos, y lo que es más importante, cuando vemos inflación, la inflación lo que penaliza es al ahorrador, ¿no? Que al final tiene una pérdida anual de su poder adquisitivo. Es decir, lo que puedes comprar a día de hoy, dentro de un año no lo puedes comprar. ¿Cuál es nuestra visión? Pues, en primer lugar, yo creo que en el mercado somos un poco bipolares. Es decir, siempre hablamos de que va a haber una hiperinflación o hablamos de que no hay nada de inflación. Y encontrar ese punto medio nos cuesta mucho, porque claro, como economistas siempre estamos buscando los riesgos. Entonces, si tu pregunta es, oye, desde Candriam veis una inflación que se mantenga alrededor del 5%, como la actual, pues no lo vemos, sobre todo porque cuando vemos los datos de la inflación subyacente, esta no ha crecido tanto. Lo que estamos viendo es que realmente son la inflación relativa, es la inflación general, pero donde tiene un mayor peso, sobre todo el tema de las energías, y luego algunos factores concretos como pueden ser los cuellos de botella y la falta de mano de trabajadores cualificados, que lógicamente los que están cualificados se cambian de empresa y estos piden una subida de sueldo. Y esto sobre todo lo estamos viendo en Estados Unidos, donde estamos viendo récords en cuanto a trabajadores cualificados que se cambian de empresa. Entonces, la visión de Candriam, desde luego, no sería tan cauta como podemos ver que es la del Banco Central Europeo. De hecho, escuchábamos a Lagarde la semana pasada cuando hablaba, bueno, además de decir que no iba a subir tipos, decía que esperaba que esta inflación fuera transitoria y que se moderara a lo largo del año 2022. Pero, a la vez, con un tono muy, muy serio, indicaba que todas las medidas de ayuda se iban a finalizar cuando estaban previstas el año que viene, ¿no? Para el primer trimestre. Eso quiere decir que por un lado vemos unas palabras y por otra parte un tono. Asimismo, hay que ver qué está pasando en otros países. Por ejemplo, recordamos que recientemente la sorpresa que nos dio Canadá con el anuncio de una posible subida de tipos para abril de 2021, o la sorpresa que vimos con el Banco de Brasil cuando anunció que aumentaba por sexta vez consecutiva el tipo director a 50 puntos básicos más. Es decir, vamos viendo bancos centrales que realmente están preocupados y que están tomando medidas. Vemos otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo, que está mucho más calmado. Y luego vemos la FED, que quizás es el más importante, que desde el punto de vista de Candriam vamos a ver subidas de tipos un poquito antes de lo esperado. En definitiva, ¿cuál es la visión de Candriam? Pues es una visión similar a la que tiene el mercado, y a mí me encanta esa frase que dicen los americanos de put your money where your mouth is, que viene a ser traducido algo como invierte en lo que crees, ¿no? Invierte en lo que predicas. ¿Y qué dice el mercado? Pues los swaps de inflación a 5 años están en la línea de los 2,1%. Esto es superior a lo que dice el BCE, que es el 1,7, 1,5. Nosotros vemos la inflación a medio plazo que va a moverse en el rango del 2, 2,5, y esto lógicamente hará que podamos ver subida de tipos antes de lo que el mercado descontaba hace solo unos días. Muy bien.
Y por último, Ignacio, tenemos que aprovechar que tenemos la oportunidad de poder hablar con Candriam, una compañía líder y pionera en la inversión sostenible. Estamos viendo cómo cada vez más son los inversores que buscan productos sostenibles, que sigan los criterios, que crean criterios ESG, ¿qué fondo destacarías dentro de este tipo de inversión de los que podemos encontrar en Candriam? Pues destacar un fondo dentro de Candriam con sesgo ESG es complejo porque tenemos muchas estrategias y, bueno, ya sabéis, de hecho, que en Candriam desde hace muchos años tenemos estrategias que incorporan criterios ESG o criterios sostenibles en cada una de las distintas asset allocations, distintos activos, clases de activos que hay en el mercado, es decir, desde gobiernos hasta equity emergente, pues en cada una de esas clases de activos tenemos un fondo sostenible, entendido como una estrategia que está definida artículo 8 o artículo 9. Ya sabéis que bajo la taxonomía, para que un fondo sea declarado sostenible, tiene que ser artículo 8, que son los que fomentan la inversión socialmente responsable, artículo 9, que son los que incorporan, y el resto, los que no se consideran artículo 8, artículo 9, van al artículo 6. Pues desde esa perspectiva, en Candriam tenemos un fondo en cada una de estas distintas clases de activos. Pero posiblemente si me tuviera que quedar con una estrategia, y quizás por lo bien que lo ha hecho, las perspectivas a futuro y por la parte que tiene detrás, sería con nuestra estrategia de oncología, que ya sabéis que la lanzamos ya hace casi 3 años. Ha sido un éxito en cumpliendo todos los objetivos que teníamos cuando la lanzamos. Los objetivos eran 3 objetivos muy claros. Uno, lógicamente, dar buena rentabilidad a nuestros clientes, y las ha dado con creces. La segunda era concienciar a nuestros inversores de la necesidad de financiar empresas que luchan contra el cáncer, contra esta lacra, y que al final la gente muchas veces se lo olvida, pero la única fórmula de encontrar soluciones es invirtiendo en las compañías punteras que están desarrollando estos productos. Creo que también lo hemos conseguido. Y por último, poner nuestro granito de arena desde Candriam, porque ya sabéis que el 10% de la comisión de gestión la donamos a asociaciones que luchan contra el cáncer, que investigan por el lado más de investigación académica, que necesita fondos, y ya sabéis que en España colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos de esta colaboración. Por lo cual, si tengo que definir un fondo, sería el Fondo de Oncología, ese artículo 8, y nosotros esperamos que a medio y largo plazo va a ser una de las estrategias que más alegrías va a dar a nuestros inversores, no solo en cuanto a su rentabilidad, sino en cuanto a todo lo que tiene detrás y lo que aporta a la sociedad. Uh-huh. Muy bien, Ignacio, pues muchas gracias por toda esta entrevista. La verdad que ha sido un placer poder contar con vuestra participación en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Y bueno, sabéis que estáis totalmente invitados a próximos programas que vamos a seguir haciendo y poder acercar pues toda la información que tiene la gestora, hasta acercar todos estos productos al inversor particular y a la gente en general, que a lo mejor pues no está suficientemente informada, y nos gustaría que cada vez más se acercasen más las gestoras a este tipo de inversores, ¿no? Así que, pues muchas gracias desde Aspain 11 y nos vemos pronto. Muchas gracias, Paco, muchas gracias a Aspain 11 y espero que podamos volver a hacer esto pronto. Un fuerte abrazo. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de 5 generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.